Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 4. Jesús es Rey. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Para ver la gloria de tu poder, Señor, en nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, como día a día el Espíritu hace esa obra en nosotros y vamos siendo transformados de gloria en gloria. Ya no somos los mismos hoy con relación a ayer, Señor, pero tampoco somos lo que debemos ser todavía. Pero un día, cuando Él regrese, nuestra lucha terminará y Él secará toda lágrima de los ojos. Y podemos decir, como dijo tu siervo, hemos peleado la buena batalla, hemos llegado al final de nuestra carrera. Señor, que podamos ser sostenidos, pero siendo nosotros responsables de nuestra tarea, de nuestro deber. Y esa responsabilidad, la Biblia revela que es la lucha con el pecado, porque somos nosotros los que tenemos que dejar de pecar. Cristo así lo enseñó. Nadie lo hará por nosotros y nadie es responsable de nuestros propios pecados. Somos nosotros, Señor, los que enfrentamos día a día esta lucha. Por eso, Señor, nos unimos para ayudarnos, para apoyarnos, para aconsejarnos, para levantarnos con tu palabra y con la oración. Porque solos es imposible enfrentar esta lucha, Señor. Aquí estamos unidos y ha sido de gran bendición este tiempo. Estamos siendo corregidos, recordados, instruidos, enseñados, preparados para la buena obra. Qué hermoso este tiempo, Señor, que has permitido que se genere en nuestra geografía. Gracias por esa palabra, por permitirnos conocernos a muchos hermanos en los distintos lugares, saber que somos una familia grande, universal, que confesamos la misma fe y que tenemos el mismo propósito: glorificarte a ti, estar un día en tu casa y seguir en este camino de lucha como es la vida cristiana. Ayúdanos a permanecer fieles a estas verdades y asumir con responsabilidad lo que a nosotros nos corresponde, porque siempre estaremos atentos a ellos. Nadie hará la tarea que a mí me toca por mí. Esa es mi tarea. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir victoriosos, triunfantes. Y un día, Señor, estar allá en tu casa, donde todo esto cesará, Señor. Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, de su regreso. Como lo dice el devocional del día de hoy, Él es el Rey. A Él servimos, a Él nos humillamos, le pertenecemos, somos un súbdito, somos un pueblo, Él nos compró y Él reina y reinará por siempre. Bendícenos entonces en este momento, Señor, y en el resto de día y este fin de semana que estamos iniciando. Y danos tu palabra, que queremos escuchar tu palabra. Ser recordados, Señor, y ser instruidos. Háblanos, que tenemos sed y hambre y deseo de oír tu palabra. Guárdanos, Señor, en tu verdad y que tú seas glorificado a través de estos espacios. A ti sea la gloria, la honra por siempre y para siempre. Amén, Señor. Amén. Jesús es Rey. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. La Biblia deja muy claro que la historia se está moviendo con un propósito hacia una conclusión definida. Esta realidad es una de las características de la cosmovisión cristiana. En otras palabras, una forma en la que el cristianismo se distingue es en la manera en que todas las cosas llegan a su fin. A veces, al mirar alguna fotografía vieja, podemos preguntarnos, ¿dónde estoy en esta imagen?
o incluso aparezco en esta imagen. Sin embargo, cuando se trata del plan de Dios, cada individuo está incluido en la imagen que nos da el Apocalipsis de la historia. Ninguno falta en esta historia. Y cuando la historia termine, será en división y separación. Jesús habló de esta separación cuando dijo que las ovejas y los cabritos serían divididos. Mateo 25, del 31 al 46. La luz y la oscuridad serán demarcados y los que creyeron en Jesús serán separados de los que no. Nadie se quedará fuera, aunque trágicamente algunos habrán elegido ser excluidos. Por lo tanto, nuestra posición en esta gran fotografía importa. Todo el vaivén de la historia debe ser visto a la luz de que hay un trono en el cielo y de que ese trono no está vacío. Más bien está ocupado por Dios, que está en control de todo. Jesús es rey y está sentado a la diestra del trono. Aunque muchos no puedan reconocer aún su reino, eso no altera la realidad de que Él reina. Desde la caída de la humanidad hasta el fin de los tiempos, han existido, como lo dijo el gran teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, dos ciudades rivales, dos amores rivales. Por naturaleza estamos en la ciudad del hombre y solo por su gracia podremos entrar y consagrarnos en la ciudad de Dios. La ciudad terrenal, la ciudad del hombre, está destinada a perecer. En cambio, la ciudad celestial, el reino de Dios, permanecerá para siempre. ¿Reconocemos a Jesús como Rey? La manera en que contestamos esta pregunta es de importancia eterna. Y la manera en que la respondemos también tiene consecuencias en el presente. Si Jesús es tu Rey, entonces vivirás como súbdito suyo, buscando obedecerlo aun cuando sus mandamientos vayan en contra de tus preferencias. Si Jesús es tu Rey, serás leal a Él por sobre todo lo demás, porque este mundo no es tu hogar y tú estás simplemente de paso en él. Tal como Pablo escribió, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Asegúrate de vivir como ciudadano de un país mejor y como súbdito de un rey más grande. Pasaremos la eternidad en conjunto con la creación, dándole honor a Él. Que Dios nos conceda hacerlo también hoy con nuestras palabras y acciones. Salmos 24 para profundizar. Un título también bien especial, como todos los títulos de estos devocionales: Jesús es Rey, y nos invita a meditar en ese pasaje en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, como ya lo leímos. Sabemos que ese versículo está dentro del contexto de la escatología, como es el libro de Apocalipsis, y un momento en que se está llevando a cabo en el cielo algo. Juan está teniendo esa visión, está siendo revelado los acontecimientos finales. Y la mayoría de las Biblias titulan allí a ese capítulo 5 del Cordero y el libro de los 7 sellos. Está dentro de ese capítulo y así le han titulado los comentaristas y las distintas versiones. Vamos a meditar un poco entonces en este tema. Primeramente, una reflexión bíblica sobre lo que nos dice este versículo, y miremos ahí seguidamente lo que el devocional nos manda también a aplicar para nosotros hoy, la aplicación para nosotros. La adoración del Cordero, ¿cierto? En ese capítulo 5, y les invito para que en el transcurso de la mañana lo lean todo ese capítulo en contexto. La adoración tanto de Dios en el capítulo anterior, allí de la Escritura, como del Cordero en este capítulo, podemos decir con toda seguridad que son pruebas de la divinidad precisamente del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo.
La adoración, por lo tanto, es uno de los temas, ¿sí?, de estos capítulos aquí. Y este capítulo se incluye para demostrar que solo Dios y el Cordero deben ser adorados. A Él solamente sea la adoración y la gloria, nuestro Dios trino. Dios, porque Él es creador, por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que Él es. Y al Cordero, porque es el Redentor. Ni la bestia ni los ángeles han de ser adorados, ni ninguna otra cosa creada. Solo Dios, eso lo hemos aprendido y siempre debemos tenerlo presente, porque sabemos que vivimos en un mundo caído donde la idolatría es el pan diario en todas las personas que aún están muertas en sus delitos y pecados y que todavía no han recibido la regeneración del Señor. Tan pronto como el Cordero toma el libro, nos narra allí esa escena, capítulo 5, tan pronto como él toma el libro del que estaba sentado en el trono, aceptando así el oficio del rey, ¿cierto?, del universo, por medio de 3 doxologías. Sabemos lo que significa esa palabra, ¿cierto? Una gran exclamación de triunfo y gozo exuberante, podemos decirlo así. Los que están más cerca del trono, como lo leemos en Apocalipsis, inician, o sea, los querubines y los 24 ancianos se postran delante del Cordero, rindiéndole toda la adoración y reverencia divina que solo Él se merece. Recuerden que Juan lloraba porque no se había encontrado a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, que fuera digno de tomar el rollo del que estaba sentado en el trono. Qué escena tan espectacular. Uno se queda simplemente mudo, no hay nada que decir al ver semejante momento. Las palabras del cántico que nos narra la Biblia son las siguientes: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todos creo que hemos leído ese versículo, ese pasaje. Los ancianos cantan también, porque han experimentado ellos también la salvación. Después cantan los ángeles. Hay un orden allí, como podemos percibir en la lectura, porque por medio de los ancianos han sido instruidos muchas, como lo sabemos, en los misterios, y muchos en los misterios de la redención. Recordemos Efesios capítulo 3, para que lo leamos en el transcurso del día. Y finalmente el universo entero en todas sus partes y con todas sus criaturas se unen entonces a este coro de alabanza de lo que está sucediendo allá en el cielo. Los ancianos, como lo leemos, cayeron sobre sus rostros y adoraron rindiendo homenaje divino, no solo al trino Dios, sino también específicamente al Cordero, y rindieron sus coronas a los pies del Cordero. De esta manera el universo entero, hermanos, nos revela estas escenas allí en el libro Apocalipsis. El universo entero es gobernado desde el trono, por el que está en el trono, es decir, por Dios, por medio del Cordero. Por medio del Cordero. Cuando el Cordero ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, como lo leemos en el libro de los Hechos, en esos capítulos iniciales, capítulo 1. Sabemos, dice, sobre todo principado y autoridad y poder señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Solo que nos enseña Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1.
Todas las cosas, hermanos, atendiendo al tema que enfoca el devocional, finalmente todas las cosas y todas las criaturas tendrán que glorificar a Dios. Su voluntad se lleva a cabo en el universo como lo hemos meditado muchas veces. En este universo se hace, se está haciendo y se hará siempre es la voluntad soberana de Dios, lo que Él ha decretado. El trono, desde el trono se gobierna, el Cordero reina. Por tanto, los creyentes no tienen por qué temer en tiempos de tribulación, persecución, angustia, ¿cierto? No dejarnos llevar por esas circunstancias como lo hemos meditado muchas veces. La Biblia deja muy claro que la historia se está moviendo, eso es lo que nos dice el devocional. Avanza, camina con un propósito hacia una conclusión definida, eso es lo que dice allí, puede leer su libro. Esta realidad es una de las características de la cosmovisión cristiana y que todo cristiano bíblico, verdadero creyente, debe tener claro. Porque un cristiano verdadero, dentro de las muchas cosas que recibe, que el Espíritu le revela a su corazón para ser guardado en la santidad por medio de la llenura de la palabra, entiende, entre otras cosas, qué está pasando y qué va a suceder y qué sucedió. Es decir, debe entender el contexto de la historia. Todo en este momento es historia. Lo que sucedió ayer ya es historia. Estamos haciendo la historia y estamos aún en la historia. Pero como lo dice el devocional, la historia avanza hacia una meta. La historia se está moviendo, no está quieta. Pareciera que como que todo está quieto, eso nos da la impresión en nuestra cosmovisión humana, pero no. Se está moviendo la historia. Lo que sucedió hace una hora, cuando empezamos a orar ahorita, ya es historia. Esta realidad es una de las características de la cosmovisión cristiana, insiste el autor del devocional aquí, lo resalta, usted lo puede leer. En otras palabras, una forma en la que el cristianismo se distingue es en la manera en que todas las cosas llegarán a su fin. ¿Cómo debe entender un cristiano la historia que narra la Biblia, nos enseña la Biblia? Los incrédulos, meditemos un momentico allí en esa parte. Hermano, los incrédulos pueden hacer predicciones razonables y sabemos que esto está lleno a través de los tiempos. Las predicciones de Nostradamus son muy famosas y de muchos otros astrólogos y todo ese tipo de personajes. Todas estas personas hacen predicciones y supuestamente razonables sobre eventos futuros basados en muchos patrones de acontecimientos pasados y proyectan hacia el futuro. Pero está claro que de acuerdo con la naturaleza de la experiencia humana, los seres humanos por sí mismos no pueden conocer el futuro y mucho menos controlar el futuro. Mucho menos. Eso es soberanía de Dios. Por lo tanto, los incrédulos no pueden poseer un conocimiento seguro de ningún evento futuro. Algunos se dirán, pero ¿y por qué han sucedido algunas cosas? Eso lo hemos explicado y la Biblia nos lo enseña muchas veces porque coincidencialmente suceden muchas cosas. Pero los cristianos que creen verdaderamente en la palabra de Dios, en la Biblia, están y deben estar en una situación totalmente diferente. Es increíble que un cristiano verdadero esté, por ejemplo, consultando el horóscopo, eso, y algunos lo hacen. Viven vidas dobles, con las cartas y muchas otras cosas. Aunque no podemos conocer todo sobre el futuro, Dios conoce todas las cosas sobre el futuro y ya sabemos por qué. Y en la escritura, en la Biblia, se nos ha revelado, se nos ha comunicado precisamente los acontecimientos principales por venir en la historia de este universo que Él creó, porque Él lo planeó. Él planeó el comienzo, así se hizo, el transcurso de todo ese periodo y determinó el final, Dios mismo, y lo ha revelado en la escritura. Luis Berkhoff
¿cierto? En su teología sistemática, dice que la iglesia de Jesucristo debería conocer la respuesta a la pregunta sobre el significado de la historia. El significado de la historia. Puesto que la Biblia, dice Berkov, nos da dicha respuesta. Muchos cristianos hoy en día, en consecuencia, no llegan a vivir a la plena luz de la interpretación cristiana, bíblica de la historia y la desconocen. La desconocen. Me gusta mucho esa frase que tal vez ustedes han oído. Es importante la historia porque el que desconoce la historia está condenado a repetirla. Tenemos que preocuparnos por ello. Y hay muchas maneras en que a través de todas las épocas y hasta hoy, el hombre incrédulo ha interpretado y ha entendido este tema de la historia. Por ejemplo, voy a citar dos ejemplos rápidamente. Los antiguos griegos, por ejemplo, tenían algo así como una visión cíclica. Ciclo. Tenemos la palabra ciclo, que se repite, dando vueltas en un círculo, digámoslo así. Y así veían ellos la historia. Las cosas suceden en ciclos, decían estos filósofos antiguos, y propusieron esas tesis. Y se repiten sin fin, en un ciclo sin fin. De modo que lo que sucede hoy volverá a repetirse algún día. Esa era la posición de esta cultura y que muchos creen. Hay algunos que tienen ese tipo de entendimiento. Tomando este concepto como punto de partida, es obvio entender que se hace imposible encontrar algún significado real en la historia y mucho menos tratar de aplicar esa posición a la Biblia. No cabe, no encaja. Pero esa es una posición que tenían los griegos y eso se ha mantenido porque hoy en día muchos están de acuerdo y piensan así de la vida, de este universo, de lo que está sucediendo. El hecho de que ese pensamiento griego, ¿cierto? En el pensamiento griego el tiempo no se veía como una línea, ¿cierto? Que avanza hacia un fin, con un principio, sino como un círculo hace que la sujeción del hombre al tiempo sea experimentada como un esclavo, se vuelva esclavo. ¿Sí? Permítame usar una palabra, si la digo bien, esclavizamiento. Una forma de maldición, estar ahí metido, sin un objetivo. El tiempo se mueve en su rumbo eternamente en forma circular, en el cual todo sigue ocurriendo. Qué posición tan tremenda. Otra forma de entender el hombre a través de todas las generaciones, el concepto de la historia, es que la historia debe ser rechazada. Y esa es la posición de lo que se llama como existencialismo. Y muchos viven también en ese principio. Y esa es una forma de pensamiento ateo. Para un existencialista, ese tipo de historia carece de significado, mucho menos como la creen los cristianos. Critican a la posición bíblica. No se puede encontrar ningún designio significativo en la historia, sostienen ellos. Ningún movimiento hacia una meta existe. Solamente es una sucesión de acontecimientos que suceden en el acto, pero sin significado ni trascendencia alguna, sin causa ni efecto. El ya y para de contar. Vivamos hoy porque mañana no se sabe qué va a pasar. Un dicho vivo, comamos y pecamos, que mañana moriremos, dice, y ahí se pegan muchos dichos. Esa es otra forma de entender. Lo que vale es el ahora. Vivamos el presente, disfrutemos ahora, dentro de un segundo, así pase lo que pase, ya disfrutamos este momento. No existe, por lo tanto, que ponernos a pensar por qué pasó ayer y con base a eso qué va a pasar mañana y por qué lo de hoy para entenderlo. El concepto existencialista y griego, estas dos posiciones, son incompatibles totalmente con el concepto cristiano que la Biblia nos narra. El cristianismo tiene una posición totalmente distinta. No niega la importancia de la decisión individual, pero ve también el significado en la historia conforme Dios la ha revelado. Dios, ¿y qué nos dice la Biblia? Para que meditemos ahí. Dios, amados hermanos, está desarrollando
su plan en el marco de la historia. Algunos pueden rebelarse contra Dios y lo hacen y tratan de frustrar a su plan. Así osan creerlo y están convencidos de ello. Otros tratan de hacer su voluntad y vivir para el avance de su vida solamente. Pero en ambos casos, Dios permanece en control. El hombre puede creer ese tipo de posiciones y tener ese tipo de pensamientos, pero de aquí a que eso sea una realidad, eso es otro asunto. No importa qué posición de creencia tenga la persona, ¿cierto? Dios tiene bajo control. Dios lo tiene bajo control. ¿Cuáles son los rasgos, por lo tanto, más sobresalientes de una verdadera interpretación cristiana bíblica de la historia? Voy a nombrarles 5 rápidamente en una frase. La Biblia nos enseña que la historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. Esa es una primera definición y aspecto sobre la historia bíblica que nosotros debemos tener. Se lo repito. Si alguien te pregunta, ¿y qué es la historia para ustedes los cristianos? Bueno, la Biblia enseña que la historia es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. Dios revela sus propósitos en el marco de la historia. Allí vemos, ¿sí? Lo que te pasó ayer a ti, ¿sí? Fue un propósito de Dios y eso estaba así despertado por Dios y sucedió en el marco de la historia y ya te pasó. Ya conociste cuál fue la voluntad de Dios para ti en el día de ayer que ya terminó. Ya supiste. No sabemos Dios qué ha decretado para nosotros mañana. Cuando llegue mañana, Dios entenderemos esa revelación de Dios. Lo segundo, Dios es el Señor de la historia. Hermana María Alejandra. Ay, hermano, repita el concepto de historia, por favor. El punto 1, sí, voy a definirle 5 rápidamente. El primero, la historia es el proceso de cumplimiento de los propósitos de Dios. Así podemos definir bíblicamente la historia. Es el proceso del cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Sí? Segundo, Dios es el Señor de la historia. Ahí no hay nada que objetar. Él es el dueño de la historia. Él gobierna la historia. Él es el Señor de todo. Sí, Él es el Señor de la historia también. No tiene sentido decir que es el Señor de todo, pero no de la historia. No, eso no lo podemos entender nosotros en raciocinios humanos, porque estamos hablando de un concepto tan abstracto. ¿Sí? Formalismo. Eso es un formalismo y eso no lo podemos entender. Pero Él es Señor de todo. De todo. Entonces, Dios es el Señor de la historia. La Escritura enseña esta verdad con toda claridad. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaban que el reino de Dios gobierna todas las cosas. Salmo 103, para que lo lean. Inclusive los reinos de las naciones. Todos los reinos de la tierra son gobernados. Tienen una autoridad suprema. Segunda de Crónicas 20, para que lo lean. Y que Dios inclina el corazón de los reyes de la tierra como Él quiera. Ahí no hay nada más que decir en Proverbios 21. ¿Sí? Entonces, resumiendo el punto 2, Dios es el Señor aún de la historia. Tercer elemento de esta definición bíblica de historia. Cristo es el centro de toda la historia. Así es. A mí me encanta esa posición, esa definición. Cristo es el centro de la historia. Eso significa, escucha, hermanos, que solo existen entonces 2 épocas, conforme a la revelación bíblica que Dios nos ha dado. Solo existen 2 eras, 2 épocas, 2 momentos, como usted quiera llamarle. ¿Cuáles, pastor? Antes de Cristo y después de Cristo. No hay más. No hay más. No se dice antes de Mahoma ni después de Mahoma. No se dice antes de Buda ni después de Buda. Y muchos otros personajes que queramos antes de Júpiter y después de Júpiter. No. Pero aún, oigas, piense esto.
No importa la cultura que sea en el planeta Tierra, no importa la religión que sea, no importa lo que crean los miles de millones de personas. Es un hecho, hermanos, que toda esta creación siempre se habla antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los budistas, los ateos, vuelvo y digo, Cristo marcó, dividió la historia. Él es el centro de la historia, Jesucristo. No sé si percibe lo que trato de mostrar. La importancia de Cristo en todo este cuento, como decimos en el lenguaje colombiano, en todo este rollo. Cuarto, el último momento de la historia ya ha iniciado. Ya ha iniciado. Algunos no lo creen. Aquí sí hay esas son posiciones teológicas. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Creemos que el último momento de la historia ya ha iniciado, es decir, los tiempos finales. Ya estamos en los tiempos finales. Ya estamos en los días finales, postreros. Iniciaron cuando Cristo subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y gobierna y reina. Y volverá a poner el sello final a la historia. Si a usted le preguntan a qué va a volver Cristo, una palabra que resume todos los hechos en la segunda venida de Cristo es a poner fin a la historia. En otras palabras, lo que pasa es que detrás de esa frase está todo el resto de acontecimientos que nos narra la Biblia, ¿De qué manera Cristo va a poner fin a la historia? Ya la Biblia lo explica en la escatología. Pero a eso va a venir Cristo, palabras más, palabras menos. ¿Sí? A poner fin a la historia. Cristo subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y volverá. Él lo dijo y nosotros lo creemos. Y ya estamos en los días finales. Ya estamos en los momentos finales. ¿Cierto? Y quinto, toda la historia avanza hacia una meta. Hacia una meta. ¿Cuál es la meta, pastor? La Biblia lo enseña claramente. ¿Saben cuál es la meta final de la historia? Cielos nuevos y tierra. Ese es el punto final de la historia. Si bien Cristo ha introducido los días finales cuando ascendió a los cielos, la consumación final de esta historia de la misma está ya anunciada, ya nos ha sido revelado. Por ello, la Biblia ve a la historia como avanzando hacia esa meta final ordenada, decretada por Dios. Quiero terminar esa reflexión ahí sobre la historia, que es importante, hermanos, que nosotros tengamos claro esto. Pero estos puntos que les mencioné rápidamente, eso nos da para quedarnos aquí cualquier cantidad de tiempo meditando más y no nos alcanzaría la semana ni el mes. Esto es un resumen sintetizado, pero queda tarea para investigar de cada uno de esos. Pero quiero decirles algo también bien anecdótico para terminar aquí este aspecto. Mire, el comienzo de la historia que nos ha sido revelada a nosotros está en Génesis 1:1. Usted lo ha leído. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Allá comenzó la revelación de la historia que Dios planeó para nosotros. Y lo dice Génesis 1:1. En el principio, aquí comenzó la historia. Y el final de la historia, trasládese a Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas pasaron. Mira el comienzo de la historia y mira el final de la historia. Comienza con la creación de un cielo y una tierra y termina con un cielo nuevo y una tierra nueva. Oiga, eso dice mucho. Eso dice mucho. Y todo lo que hay entre estos dos momentos, allí está todo lo que nosotros entendemos en nuestra vida cristiana que Dios nos ha revelado. Ahí está el marco de toda la historia. Y ella avanza hacia un final, como la verdad. Interesante. Dice el autor del devocional, a veces al mirar alguna fotografía vieja
podemos preguntarnos, ¿dónde estoy en esa imagen? Y creo que nos ha pasado, ¿cierto? Cuando nos muestran un álbum de fotos de la familia y empezamos a verlo. Y mira esta foto y algunos, uy, ¿yo por qué no aparezco allí? ¿O dónde estoy yo allí en ese grupo? Yo creo que hemos vivido esas experiencias. O incluso, ¿aparezco o no aparezco? A ver, déjeme ver. Sin embargo, cuando se trata, esa metáfora que usa allí el devocional es muy bonita para enseñar el tema que sigue desarrollando. Cuando se trata del plan de Dios, cada individuo está incluido en la imagen que nos da Apocalipsis de la historia al final. ¿Qué ejemplo se diseñó el autor de este devocional? Y sabemos a qué evento se refiere. El juicio final y uno de los destinos finales de cada hombre. Uno de los dos destinos finales de cada hombre. O el cielo o el infierno. No hay otro destino intermedio, como algunos creen en sus religiones. Todos los seres humanos, desde Adán y Eva hasta cuando Cristo vuelva, sin excepción, va a ir a uno de esos dos lugares. Son el destino final que Dios determinó para los hombres. O el infierno, la condenación eterna, o a su casa, al cielo y al gozo eterno. Nadie podrá decir, no, yo no me quiero ir para ninguno de los dos porque yo no creo. No, podrá decir eso, pero eso no es así. A uno de esos dos lugares están destinados todos los hombres. Y a eso se refiere. Dios muestra eso el autor devocional como una fotografía final. Y hay dos lugares, la derecha y la izquierda, entendiendo muchos pasajes en el Evangelio de los cuales Cristo nos enseñó estos momentos, cómo sucedería. Entonces el autor increíble, tan ingenioso como nos revela esto para entender. Muestra dos lados en una foto final allá en ese momento, ¿verdad? En el juicio. ¿A qué lado vas a estar tú en esa foto? ¿A la derecha o a la izquierda? Interesante como lo muestra él. No existe, hermanos, entonces, recuerde eso. Alguien que pueda decir, yo no iré a ninguno de esos dos destinos finales. ¿Y por qué? Porque no creo. No, eso no tiene sentido. Ningún argumento le va a servir para ello. Esto de nada le servirá. Dios ya tomó esa fotografía. Ojo con esto. Dios ya tomó esa fotografía. ¿Cuándo? Ese es Dios. Nosotros no podemos entender eso. Si me escogió antes de yo existir, yo no logro entender eso, ni eso lo vamos a entender nunca, pero lo dice la Biblia, ese es Dios. Dios ya tomó esa fotografía, es lo que nos dicen otras palabras aquí en devocional. Esa fotografía final, del momento final, del punto final de la historia, ya fue tomada por Dios. Cristo la conoce, el Espíritu Santo, nuestro Dios lindo. Desde antes de la fundación del mundo, ya esa foto estaba en las manos de Dios. Me gusta eso. Esa foto de ese momento final de la historia ya estaba en las manos de Dios. Y nadie puede salirse de esa foto. Nadie puede salirse de esa foto. Y nadie dirá, yo no voy a estar en esa foto, mucho menos. La pregunta para nosotros meditando esto. ¿Tengo yo la certeza en qué lugar de esa foto estoy? Esa es la buena pregunta, hermana María Alejandra. Hermano, sonría que Cristo le ama para la foto. Ay. Tenemos nosotros la certeza en qué lugar de esa foto vamos a estar. Estamos, porque ya estamos, sino que nosotros ya sabemos a qué nos referimos. Bueno, ahí queda esa pregunta, hermanos. Espero que sí, que todos los que estamos aquí y todos los que nos acompañan en nuestra iglesia, eso esperamos, que estén seguros de su lugar en esa fotografía. Triste porque hablo de paréntesis, algunos cristianos cuando uno habla con ellos aún están inseguros de su salvación y luchan con ellos, algunos. Y eso es tremendo, ¿no? Por eso hay que seguir siempre, constantemente, evangelizándonos los unos a los otros. Nunca nos cansemos de que se nos recuerde el evangelio. Nunca nos cansemos de que se nos recuerde el evangelio. Tengamos los años que tengamos en la iglesia y en el evangelio. Nunca nos cansemos de ello. Todos los días que alguien nos enseñe el evangelio. Todos los días.
así como todos los días comes, todos los días que nos enseñen el Evangelio. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta el día que des el último aliento de vida. Ninguno falta en esa historia y en esa foto, dice ahí el autor del devocional. Y cuando la historia termine, será en división y separación, otro hecho que va a suceder ese día. Hoy estamos todos juntos revueltos. Perdóneme por la redundancia ahí. Pero cuando llegue ese momento de ver esa foto, nos va a ser revelada esa foto, ¿cierto? Entonces allí sucederá también una separación. Porque hoy, recordemos, las ovejas y las cabras habitan juntos en la misma casa. El trigo y la cizaña están juntos en el campo. Pero ya entendemos y sabemos lo que nos dicen esos pasajes de respeto a estas figuras que utiliza el Señor para enseñarnos estos momentos. Otro aspecto entonces del final de la historia es que en ese momento, en el punto final, habrá una separación. ¿De qué? En conclusión, de los que escogió Dios para sí mismo y de los que fueron sueltos, destinados en sus propios delitos y pecados y serán echados al fuego y irán a condenación eterna. No tener ningún valor para el dueño del campo, la cizaña será echada al fuego. Y el trigo, que es lo más precioso para el dueño del campo, la tomará para sí mismo y la guardará en su granero. Qué hermosa figura entendemos allí en ese pasaje, ya saben a cuál pasaje nos referimos. Jesús habló, por lo tanto, de la separación. Jesús habló de esta separación cuando dijo, por ejemplo, que las ovejas y los cabritos serían divididos. Ese pasaje que hay en Mateo 25, que nos recuerda y el devocional. ¿Y qué dijo Jesús? Recordemos, Jesús dijo, entre otras cosas, sus ovejas oyen su voz, porque él lo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oyen su voz, porque todos los hombres oyen la voz, porque cuando tú anuncias el evangelio a un grupo de personas, allí todo el mundo está oyendo esa voz. El evangelio anunciado es la voz de Cristo hablándole al hombre. Ahora, sus ovejas oyen su voz, pero además de oírla, la siguen, lo siguen. Eso fue lo que él dijo. Porque muchos oyen la voz, el llamado, pero no siguen a Jesús. Sus verdaderas ovejas oyen su voz y le siguen y le aman y guardan sus mandamientos y le honran y le glorifican, se esfuerzan en ello. Hay algo más allá entonces que nos da esas señales de ser una oveja de Cristo, del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las cuido y yo las guardo y nadie me las quita, dijo Jesús. Que seamos nosotros ovejas, que seamos ovejas del Señor. La Biblia muestra todas estas señales que nos permiten tener, por lo tanto, hermanos amados, la confianza, la fe, la seguridad de que somos ovejas y no cabras. Yo le digo, por ejemplo, a mis hermanos en algunos momentos en la iglesia cuando predico y tocamos estos temas porque hay que hablarlos, les digo yo la siguiente frase y quedamos todos en silencio. Yo les digo en ese instante, hermanos, si el Señor Jesucristo viniera en este instante, este salón quedaría vacío porque nos fuimos todos con él. Y se guarda silencio. Quedaría vacío este salón. Todos irían con él. Quedamos todos en silencio. Tenemos por fe que tener esa seguridad que si ya esto quedará vacío, yo me voy. Eso queremos creerlo y que así sea, hermano. Muy bien. Dice ahí el texto, la luz y la oscuridad serán demarcados y los que creyeron en Jesús serán separados de los que no son. Esa gran realidad, hermanos, esa gran realidad. Él lo dijo, él dijo que éramos luz. Ustedes son sal, son luz, recuerdan también ese pasaje, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué somos luz también? Porque Él está en nosotros, Él es luz, nosotros debemos ser luz. Y debemos mostrar esa luz, reflejar esa luz que tenemos y decimos ser.
Recuerden lo que yo les he dicho muchas veces, mis hermanos. Que no te digan a ti en un grupo de hombres, usted era cristiano, y nos habíamos dado cuenta. Por el contrario, siempre, hermano, que nos digan y que usted diga, que le digan, usted es diferente. Y que usted diga, sí, yo soy diferente. A la gloria de Cristo soy diferente. La luz y las tinieblas no tienen afinidad. Recuerden varios pasajes, entre ellos lo que escribió el apóstol Juan, qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Por eso no debemos unirnos en yugo desigual. Abriendo el paréntesis de allí para los que están buscando una compañera o un compañero. Sí, no, si es un cristiano o una cristiana, no tiene por qué ir a buscar impíos, gente del mundo. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso habrá una separación también al final de la historia. Los que son luz serán separados de los que son oscuridad. ¿Quiénes son luz? Los que están en Cristo, en quienes mora el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son en oscuridad? Los que están en su estado de depravación con el cual nacieron y no han recibido la regeneración del Señor por medio de su Espíritu. Son oscuridad, nacieron en oscuridad, viven en oscuridad, permanecen en oscuridad, morirán en oscuridad y quedarán en oscuridad eterna. Esa es la condición de ellos. Pero los que son de Dios, nacimos muertos en oscuridad, pero la luz llegó a nosotros y fuimos regenerados y salimos de la oscuridad a la luz admirable de Cristo. Y ahora somos luz. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Nadie se quedará fuera, dice el devocional, aunque trágicamente algunos habrán elegido ser excluidos. El hombre, con sus propios delitos y pecados, en su propia naturaleza, caída y muerta, él solo se conduce hacia la perdición. Él solo se dirige hacia ese abismo, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra posición en esta gran fotografía, retoma allí el devocional, retorna a esa figura de esa fotografía. Por lo tanto, nuestra posición en esta gran fotografía importa y debe importar para nosotros porque ya entendemos qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder el final de la historia. Nosotros no sabemos qué va a suceder de aquí hasta ese momento final. Escuchen, nosotros no sabemos qué cosas van a suceder desde hoy hasta ese momento final. Pero lo que va a suceder en ese momento final, sí, el Señor nos lo ha mostrado en la Biblia. ¿Me hice entender? Tengamos presente estas dos cositas que les estoy. Yo no sé qué va a pasar mañana conmigo, y usted sabe qué va a pasar mañana con usted. No sé si me voy a enfermar, si voy a vivir. Yo no tengo idea qué va a pasar mañana conmigo. Pero lo que yo sí sé que va a suceder es lo que va a suceder, perdón la redundancia, cuando Cristo venga. Eso sí sabemos qué es lo que va a suceder. Y lo hemos visto. Va a haber una separación, va a haber un juicio final, va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí lo sabemos. Espero que hayamos captado ahí lo que les quiero mostrar. Por lo tanto, nuestra posición en esta fotografía, hermanos, retomando, importa. No solo importa, debemos ya estar seguros cuál es nuestra posición en esa fotografía. ¿La derecha o la izquierda? Porque ambos lados oirán una invitación. Los que en esa fotografía estén a la derecha oirán una invitación. Y los que estén al lado izquierdo oirán una palabra también. Los de la derecha, ¿qué oirán? Vengan a mí, benditos de mi Padre, a disfrutar del reino preparado para ustedes. Y los de la otra posición, ¿qué escucharán? Apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. Esas dos invitaciones escucharán aquel día todas las personas que estén a un lado y al otro lado en esa fotografía, dice el devocional. Qué interesante, ¿no? Ambos lados oirán ellos. ¿Qué invitación quiero yo escuchar ese día? ¿Qué cosas quiero yo escuchar ese día cuando cuando comparezca ante el tribunal de Cristo? Escuchar a Cristo decirle al Padre, yo lo conozco, yo morí por sus pecados. O escuchar al Padre, a Cristo decirle al Padre, yo no lo conozco. Esa sí va a ser la peor mala noticia que van a escuchar muchas personas. Y la mejor buena noticia es de la otra. Yo lo conozco, Padre. Que escuchemos esa buena noticia y no la mala noticia.
Todo el vaivén de la historia debe ser visto, por lo tanto, a la luz que hay un trono en el cielo y de que ese trono no está vacío, ¿sí? Más bien está ocupado por Dios y que Él está en control de todo, que a su lado está su Hijo Jesucristo, el Rey de Reyes, gobernando, porque todo dominio y autoridad le ha sido dado por el Padre, que gobierna. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Hermanos, hemos recibido la fe. Hermanos, hemos recibido la fe para creer esta verdad, que es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es el fundamento del momento de nuestra salvación final. Hoy creemos que somos salvos. Y como dijo Habacuc, vivimos por fe. Pero nuestra salvación se va a consumar cuando Él venga. Ya sucedió, pero se va a manifestar cuando Él venga, en la consumación, en la glorificación de la iglesia. Y eso es lo que significa vivir en esa fe. Yo soy salvo. ¿A dónde iremos y con quién estaremos? Hemos recibido la fe para creer esto también, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y quien nos mira y gobierna desde ya, desde antes, y que está con nosotros, eso lo creemos. Creer en esa persona que nos mira, que está con nosotros, que mora en nosotros. Solo creemos por fe. Aunque muchos dicen ahí el devocional, no pueden reconocer aún su reino, eso no altera la realidad de que Él reina. Cuando uno habla de estas cosas, yo no sé si a usted le ha pasado, cuando uno habla de estos temas con muchas personas, algunos osan hasta reírse de uno y le dicen a uno frases como estas: usted todavía cree en esas fantasías, en esas historias. Así me lo han dicho a mí muchas personas. Uno simplemente les dice, y frente a esas palabras, que el Señor los reprenda, guardar silencio, porque uno no los va a convencer de esto. Por más que usted le insista, le hable duro, tal vez lo grite, no lo hagas, pero por más que intente hacerlo, nosotros no los vamos a convencer. Quien nos convence y convence es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Desde la caída de la humanidad hasta el final de los tiempos han existido, como lo dijo el gran teólogo Agustín de Hipona, dice allí el autor, dos ciudades rivales, dos amores rivales, y eso lo entendemos. La gran verdad de la existencia de esto entonces no depende de la opinión de las personas. El que exista un cielo y el que exista el infierno no depende si el hombre cree o no cree en ello, no, eso no depende de eso, simplemente existe y así es. ¿Y por qué existe? Porque la Biblia lo dice y Dios lo dijo y así es, punto. Eso, la realidad no es porque lo crea o no lo crea o lo acepte o no lo acepte ningún hombre, simplemente es. Así como la existencia de Dios no necesita ser probada para los ateos. No, Dios simplemente existe. Dios no necesita que sea probado en su existencia. Así de sencillo. Esto es complejo y después algún día charlaremos de ello. ¿Por qué les digo esto? No necesita ser demostrado. Todo lo que está en la escritura revelado no necesita ser demostrado. Simplemente es. Así es y punto. No se puede demostrar lo que es. Simplemente la Biblia lo dice, Dios lo dijo, y porque Dios lo dijo, así se hace y así es. Por naturaleza, dice ahí el devocional, estamos ahorita en la ciudad del hombre y solo por su gracia podemos entrar y consagrarnos en la ciudad de Dios. Y eso es lo que entendemos, eso es lo que nos revela la Biblia, el Evangelio, en lo que significa nuestra salvación. Que un día dejaremos este lugar, porque no somos de aquí. Este no es nuestro destino, no pertenecemos a este lugar. Egipto no era la casa de Israel, no era el lugar, no era la tierra de Israel. Y Dios sacó a su pueblo de ese lugar. Así mismo, esta tierra, este cielo que vemos ahora, esta tierra y este cielo no es el lugar donde vamos a estar. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva preparado para los hijos de Dios. Y allá seremos llevados. ¿Y cómo seremos llevados? Solamente por medio de la fe en Cristo. Porque solamente Él es el camino. Por medio de Él tenemos la entrada a ese reino. No hay otra forma, no hay otra manera. Reconocemos a Jesús como Rey
Reconocemos a Jesús como ese Señor, ese Salvador, quien nos conduce al reino del Padre. Esa es la gran verdad del Evangelio. Y que por creer en Él, por confesar nuestros pecados, por arrepentirnos, por servirle, por glorificarle y todo lo que implica, ya estamos ubicando un lugar en esa fotografía que nos revela, que nos ilustra hoy el devocional. Hermanos, termino con esta frase. Creer o no creer estas verdades en Cristo marca el destino final de los hombres. Marca el destino. El que una persona crea o no crea en Cristo determina su destino final y eterno. Eso es importante. Eso es muy importante que lo tengamos. Dice al final del devocional en los últimos 2 renglones, pasaremos la eternidad en conjunto con la creación, dándole todo el honor y la alabanza a Él. Que Dios nos conceda hacerlo también hoy, porque hoy vivimos para alabarle a Él. Hoy vivimos para glorificarle a Él. El propósito de nuestra salvación que hoy entendemos, que hoy vivimos, que hoy creemos, es para la gloria de Él. Como lo hemos compartido muchas veces el pastor David Torres y yo. El propósito de nuestra salvación no es para vivir felices en esta tierra. Eso es lo que enseña el falso evangelio. El propósito de nuestra salvación, acercarnos a Cristo y creer en Cristo, es para vivir para la gloria de Él. Ese es el propósito de la salvación, la gloria de Cristo, no la felicidad del hombre. Que no se nos olvide de ello. Vamos a orar, vamos a terminar, vamos a leer las notas. ¿Quién me ayuda leyendo las ¿Quieres notas? que las lea, pastor? Por favor, mi hermana, que mis ojos a veces encandelillan y no veo bien esa letrica. Ajá, que el pastor David nos dice, es lo que llamamos la divina providencia. El hermano Carlos dice, una esperanza viva tenemos todos los que hemos sido llamados por gracia y hemos creído en las profecías, promesas y confiamos plenamente en el cumplimiento de los tiempos. Ya conocemos el fin de la historia del plan de Dios, de tal manera que nos llenamos de gozo y alegría cada día que pasa y avanza hacia este glorioso día final. Estamos llamados a rendir nuestras vidas y a unir nuestras voces de adoración y alabanza sin fin a quien es Señor, digno de recibir toda la gloria, honra y alabanza. Amén. Gracias, hermano David Torres, por su aporte. Así es la divina Pas- providencia. Pastor Jessy, no sé, Sí. perdóname si ahorita en la oración podemos seguir orando por la salud del pastor David. Claro, hermano, claro que sí, mi hermano. Vamos a seguir orando para que el hermano David se recupere y pueda cumplir con sus funciones, que Dios le conceda salud y fuerzas. Y gracias, hermano. Sí, la providencia es otra hermosa doctrina que debemos estudiar y tener claro nosotros los cristianos. Muchas gracias. Vamos, gracias, hermano Carlos, por su aporte. Así es. Así es. Vamos a orar entonces. ¿Alguien desea orar? Por favor, conceda. Si quieres, yo lo dirijo, pastor. Claro, hermano Diego, tiene la palabra. Le escuchamos la oración. Gracias. Señor Jesús, damos gracias en esta mañana que tú nos permites abrir las escrituras, ir a este pensamiento y conocerte, Señor Jesús, conocerte más. Conocer ese gran y milagroso plan que tú has puesto para la redención de este pueblo y para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Como bien lo vimos, tú eres el centro, el que ha estado, el que estará y que siempre ha existido para eternidad. En esto que tú nos has llamado, Señor Jesús, a una vida piadosa, a una vida de reconocernos para sí mismos, saber que somos una raza o una humanidad que depende de un creador, no en nuestras fuerzas, sino en tu dependencia. Tú eres nuestro centro, tú eres quien ha puesto un punto, así la humanidad te rechace. Hay un antes y hay un después, y para los que te conocemos, tenemos la gran esperanza de esa tierra nueva y esos cielos nuevos. Tú eres nuestra esperanza. Caminamos con el motor de la fe, caminamos es por fe, caminamos por esa esperanza que tú nos has dado, Señor Jesús. Creemos fielmente en ti, creemos en que ese gran redentor volverá a ponerle fin a la historia como se nos comunicó hoy.
y que nuestras angustias y tristezas en algún momento cesarán. Mientras estamos caminando en esta tierra errantes, ayúdanos a llevar estas dificultades que en ciertos momentos el creyente puede atravesar, el desgaste físico, natural, la enfermedad, la escasez, la tribulación, diferentes dolencias, pero que en medio de esto aprendamos a vivir agradecidos, que aprendamos a vivir con contentamiento, porque tú eres el Dios que en medio de todo nos da ese alimento, esas nuevas fuerzas para cada día. Ayúdanos, Señor Jesús, porque hoy reconocemos que sin ti nada somos. Gracias por ponernos en esa foto en el lugar correcto y lo creemos por fe. Gracias. Y también en esa foto queremos que algunas de nuestras personas más queridas estén ahí. Ayúdanos a predicar el Evangelio a todo momento, pero sabemos que esto no depende de nuestras fuerzas, sino de ti, porque con tristeza veremos la foto del otro lado, aquellos que con arrogancia, con altivez se han levantado a decir no. Ayúdanos a seguir predicando, Señor Jesús, ayúdanos a seguir predicando y a vivir en contentamiento. Nos unimos el día de hoy y cubrimos a nuestro hermano Pastor David. Sabemos las dolencias que él tiene y que el estado físico para el día de mañana es importante para pararse allí en el púlpito y exponer tu palabra. Por eso te pedimos el día de hoy que tú puedas, Señor Jesús, suministrar de tu sanación, esas dolencias del pastor, aquellas dificultades que tenga, tú puedas el día de hoy hacer que esto mengue para que nuestro hermano sienta la recuperación. Y si alguno en medio de nosotros también tiene algún tipo de dolencia, ayúdanos, porque tú eres el Dios bueno, el Dios eterno, el Dios de la eternidad, el Dios de la historia, el único viviente, como lo dijo el pastor. No hay otro hombre en la tierra que se haya parado a hacer este plan redentivo y que sea eterno. Tenemos nuestra escritura que da fiel testimonio de ese buen Dios que tenemos, un buen pastor, nuestro Señor Jesús, al cual el día de hoy todos damos honor y gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Diego. Dios te guarde. Dios les guarde, mis amados hermanos. Gracias y paz para todos y que Pastor, nos podamos reunir muchas mañana a alabar gracias. juntos a Dios. Muy bien. Hermano Diego, bendiciones. Dios les bendiga, hermano Conrado, y a todos ustedes, mis hermanos. Dios les guarde. Gracias y paz para todos. Amén. Buen día para todos.